Bienvenidos a bordo en este viaje por la historia. A lo largo de estos pequeños videos iremos explorando nuestra sociedad, el camino que ha seguido hasta llegar a donde estamos hoy. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Pero si ya estamos listos, viajeros, comencemos. Vamos preguntando. Bien. Entonces, tenemos de nueva cuenta aquí, bueno, voy a empezar, voy a empezar otra vez. Tenemos de nueva cuenta aquí a la doctora Rosario Domínguez Carrasco. Ella es arqueóloga, pero pues también tiene estudios, un doctorado en estudios mesoamericanos y trabaja en la Facultad de Humanidades, pues en estas cátedras en la licenciatura de Historia, también en Ciencias Sociales, en la carrera de Antropología. Y pues vamos un poquito a platicar acerca de algo muy importante, porque bueno, aquí la doctora, como ustedes quizá no la conozcan, pero pues sí conocemos lo que es Calakmul, porque se ha hecho mucha promoción, en todas partes vemos aquí en las promociones turísticas del estado de Campeche, el famoso mascarón de jade encontrado en Calakmul, y bueno, ella fue parte de estos descubrimientos ahí en trabajos también con otro pues grande de la cultura maya, que fue el doctor William Follam, también ahí trabajando en estas zonas con estos descubrimientos que mencionábamos en una transmisión anterior, que pues han sido trabajos bastante recientes, ¿no? Estamos hablando de que Calakmul pues no tiene ni 20 años, que ha sido abierta al público, que se restauró, y bueno, los trabajos ahorita, si nos puede comentar más o menos en qué fechas comenzaron a trabajar esta zona de Calakmul, y bueno, vamos a ir comentando un poquito esto. Entonces, adelante, doctora. No, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de platicarles, pues, cómo fue este gran hallazgo. Los trabajos comenzaron en 1984. El director del proyecto Calakmul fue el doctor William Follam. Yo en ese entonces recién egresaba de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y bueno, tuve la oportunidad de que el doctor Piñachán me considerara para poder trabajar algunos de los sitios que para ese entonces se comenzaban a trabajar aquí en Campeche. Calakmul no era el único, fue una época en la que se creó un proyecto, megaproyectos arqueológicos. Eso fue a nivel presidencial, ese interés. Y entonces, pues, hubo recursos para poder trabajar Calakmul, El Tigre, Becán, Chicaná y Calakmul. Bueno, y pues me tocó la fortuna de que me asignaran con el doctor Follam para poder formar parte del equipo de trabajo y trabajar en Calakmul. Y bueno, fue así como llego acá a Campeche en 1984 para pagar mis prácticas de fin de carrera, porque esa fue la idea de incorporarnos a esos proyectos. La mayoría éramos ya egresados, pues era tener la oportunidad de cubrir nuestras prácticas de fin de carrera. Y recuerdo que, bueno, la entrada a Calakmul en aquel entonces era bastante difícil llegar comparado con los otros sitios, entonces nosotros fuimos los últimos, el último grupo que pudimos entrar al sitio. Y estando en Calakmul, pues igual un sitio que no se había trabajado, tuvieron que montar un campamento para que nosotros pudiéramos quedarnos allá a vivir en las temporadas de campo. Entonces, pues comenzaron los trabajos en septiembre de 1984 y fue hasta diciembre que se hace el gran descubrimiento, donde se descubre la primer máscara de jade, porque estamos hablando de que ya a la fecha son ya como 7 u 8 máscaras que se han descubierto, pero a mí y a otra compañera
que hoy en día también ya tiene su doctorado, una gran arqueóloga, Miriam Judith Gallegos Gomora. A las dos nos tocó trabajar en la estructura 7 y a las dos nos tocó pues realizar este gran descubrimiento, que se dio a conocer ya después la máscara que anduvo circulando por varias partes, pero bueno, o sea, fue parte de las ofrendas de este hallazgo. Sí, tenemos, bueno, actualmente se encuentra en el Museo Baluarte de la Soledad, aquí en el centro de la ciudad de Campeche, ahí frente al parque principal, que por cierto, habíamos comentado, pues tiene un bajo número de visitantes locales y nacionales, más bien gente, y esto personalmente me ha tocado verlo, ¿no? Personas de Alemania, de Francia, que vienen exclusivamente a ver este mascarón y dicen, es que lo estábamos buscando a ver en qué museo de la ciudad está, ¿no? Y llegan a la Soledad y todos emocionados. Entonces, bueno, pero hablamos de este artefacto, de este objeto, pero ¿cuál sería la importancia? ¿Por qué personas de muchas partes del mundo vienen a verlo? ¿Por qué es importante para la zona, para Calakmul como zona y para el Petén? Ajá. Bueno, la máscara de jade perteneció a un gobernante. O sea, eso es, no hay duda de que esta pieza, junto con todas los demás cuentas que forman todo el ajuar de la persona que ahí estaba enterrada, pues no hay duda de que fue un gobernante. Aquí el gran problema es que las estelas, los monumentos esculpidos de Calakmul, están en muy mal estado de conservación. O sea, la piedra caliza no es de muy buena calidad y eso ha originado que con el tiempo se erosionen al grado de que se pierde el dibujo principal y lo que son los cartuchos glíficos que generalmente se encuentran a los laterales de estos monumentos. Entonces, desconocemos a quién le perteneció esta máscara. O sea, todo esto es importante porque nos están indicando la existencia de uno de los tantos gobernantes. Ahora, aquí el gran problema es, como mencioné, que se desconoce quiénes. Tenemos a Garra de Jaguar, hay registro de otros gobernantes que también tuvieron sus respectivas tumbas con sus respectivas ofrendas y se ha hecho el registro, pero se sabe a quién perteneció. En este caso, esta máscara, pues no se sabe, se conoce la fisonomía porque la máscara es un retrato del gobernante. O sea, las facciones que hoy en día se ven en la máscara, pues son las que tenía en vida, estos rasgos que tenía en vida la cara del gobernante. Entonces, podemos por lo menos saber que es una persona ya adulta, o sea, diferente a la primera reconstrucción que se hizo de esta máscara, que nada más tenía las orejeras y era solamente la cara. Esa representaba una persona más joven, o sea, una persona joven con un rostro más cálido, y cuando se hace la restauración de la máscara que hoy conocemos, ya como quedó toda integrada con todas su diadema y todas las piezas que en un primer momento no se habían integrado, todas las teselas, pues cambia totalmente el rostro del gobernante. Aquí vemos ya un personaje ya de mayor edad, más serio, que bueno, el rostro que se observa, pues pudiera parecer que perteneció o que fue una persona con un carácter también un poco fuerte, ¿no? Entonces, este hallazgo pues fue muy importante para empezar, porque no se conocía, se estaba apenas explorando y se estaban obteniendo los primeros datos de Calakmul. Y con esta primera máscara, pues, se confirma la importancia que tuvo Calakmul durante la época prehispánica como una cabecera regional de un estado. Y ya después, con los hallazgos posteriores, como los que se encontraron en la estructura 3, que es del periodo clásico, pues también nos sigue confirmando esta importancia. También otro detalle que
La máscara, la que se encuentra hoy en día en exposición, que ya tiene su sala exclusiva en el Baluarte de la Soledad, los materiales que presenta nos indica ya una temporalidad más hacia el clásico terminal, que eso también nos extraña mucho porque pues el periodo clásico que sabemos que fue la época de mayor auge en la época prehispánica entre los mayas, pues ahí es donde circularon todo este tipo de objetos, el jade que venía del Motagua y otras piedras que también venían de otras regiones, que bueno, eran materiales que solamente los podía aportar la nobleza. Y entonces, al encontrar, esta máscara tiene una belleza estética incomparable con otras máscaras que se han encontrado de jade. Y aquí lo raro para los que ya conocen esta sala en La Soledad, en el Museo de la Soledad, pues se pueden dar cuenta que toda la cerámica que se encontró asociada con esta máscara es totalmente, si hacemos la comparación con la belleza de la máscara, pues la cerámica es bastante, o sea, no va. Común. No es acorde a la belleza de esta máscara, porque es cerámica sin pintura, cerámica, el plato que hay es solamente con engobe negro y tiene una incisión mal hecha que no parece, o sea, no sé qué quisieron representar, porque no es un glifo lo que está representado. Entonces, aquí sí son elementos que también nos ponen un poco en duda a nosotros los arqueólogos, porque, bueno, para encontrar una máscara de esa calidad, pues esperaba que estuviera acompañada de vasijas, polícromas o otro tipo de materiales. En la cerámica con la que se encontró asociada, pues es totalmente diferente, que precisamente a partir de la cerámica es que ubicamos este entierro ya hacia los 700 más o menos después de Cristo, 750. O sea, fuera del momento del gran auge que tuvo la cultura maya. Sí, que claro, los artefactos pues nos dicen mucho, como comentábamos en estas fuentes históricas, de quiénes son estos personajes, ¿no? Como decía, no cualquiera puede tener estos mascarones, ¿no? Con estas piedras que además pues las traían de otro lugar, ¿no? Por lo tanto, Sí. bueno, eran muy valoradas para este momento. Y ya que nosotros tenemos esta idea de, bueno, que perteneció a un personaje importante, ¿no? Y que fue para pues el momento a lo mejor más importante de Calakmul, como se decía en el periodo clásico tardío, ya hacia los años 700 o 900. Pero platíquenos igual la importancia de este descubrimiento, pero cómo fue ese momento, en este caso, ¿no? Para usted y para las personas que lo vivieron, pues de encontrar algo como esto, ¿no? Sí. No, pues es una experiencia igual muy bonita que nos tocó vivir a dos chicas recién egresadas de la licenciatura en arqueología. Y bueno, acá toda excavación pues se requiere, cuando uno comienza a excavar, tiene que retirar todo el escombro que se ha acumulado durante años en las estructuras. La finalidad es siempre llegar a los pisos de estuco, y ya llegando al piso, ya comenzar a hacer excavaciones, rompiendo piso para ver otras ocupaciones anteriores. Y así fue como se descubrió llegamos a este hallazgo. Ya que habíamos liberado todo el templo superior de la estructura 7, ya se había quedado a nivel de piso, pues en el pasillo central vimos, había como un parche en el piso que nos estaba indicando que algo había sucedido, ¿no? Esta irregularidad, como que si hubieran roto el piso en un momento y lo hubieran vuelto a parchar, pues estaba indicándonos que algo había sucedido, ¿no? Y entonces, al momento de empezar a precisamente excavar debajo de este parche, pues fue que nos encontramos, empezamos a encontrar ofrendas de obsidiana, muchas de las agujas de obsidiana. La obsidiana es un material que tampoco es de la región. El obsidiana es un material volcánico, un vidrio volcánico, que
las fuentes de este material pues se encuentran precisamente en este caso en Guatemala, en las tierras altas en el Chayal, que es donde están la zona volcánica. Y encontramos ofrendas, eso ya nos estaba indicando la presencia de esas agujas de obsidiana, pues que era algo muy, como que algo muy, muy extraño. Seguimos excavando y empezamos a encontrar alineaciones de piedra, que también eso nos estaban indicando, o sea, que no estaban hechas al azar, ni formaban parte tampoco del relleno constructivo, sino que eran piedras que estaban colocadas exprofeso para algo. Se siguió trabajando y nos encontramos después de la primera hilada de piedras, otra hilada de piedras. Pero estamos hablando de piedras grandes, tipo bóvedas, o sea, no, por eso les digo que no era relleno constructivo. Y fue hasta la tercera, bueno, ya cuando quitamos la segunda capa de piedras, nos encontramos que ya la que veíamos, la tercera, ya correspondía al techo de la bóveda, de la cámara funeraria. Y es en ese momento en el que comenzamos ya a retirar todas las piedras de donde creíamos que se encontraba la entrada de la cámara, pero todo eso registrando cada piedra, o sea, cada piedra que se retira se va registrando de manera adecuada para poder después integrarla de nuevo. Y además también justo cuando quitamos esa segunda capa de piedras, recuerdo que se escuchó como se cayó tierra, un vacío, ahí sí de la tierra que se encontraba entre esas piedras, y pues eso nos estaba indicando también que algo estaba allá abajo, porque era un hueco. Y al ver que esta última alineación de piedras correspondía a lo que era el techo de una cámara funeraria, pues pues ese vacío que escuchábamos, pues ya nos estaba confirmando precisamente la presencia de una posible tumba, que se confirmó hasta que ya limpiamos totalmente la entrada. Y bueno, y a través de esos huecos veíamos, sí lográbamos ver que brillaba algo, con la lámpara iluminábamos, y pues desde ese momento también supimos que estábamos en presencia de una tumba, pero no sabíamos las características porque pues estábamos todavía en proceso de excavación, hasta que finalmente se logró liberar la entrada de esta cámara, y fue así que logramos pues ver y darnos cuenta de este hallazgo. La cámara funeraria estaba también bastante fea comparada con otras cámaras que se han encontrado en otros sitios del área maya. Las paredes estaban irregulares, el techo era techo de lajas, de bóveda en lajas en saledizo, no tenía restos de pintura, ninguna de las paredes ni el techo. Faltaban huesos, los huesos no tenían una relación anatómica, había gran cantidad de cuentas de jade distribuidas a lo largo de la cámara. Vimos que en el extremo noroeste de la cámara había una concentración de piezas de jade más grandes, que eso fue lo que fue la máscara. La máscara no se encontró como la vemos hoy en día expuesta en esta sala del museo, sino que la máscara la encontramos matada. ¿Matada qué quiere decir? Que fragmentada, que fue matada intencionalmente para que el personaje al que le perteneció pues pudiera utilizarla en su viaje al más allá. Hay que recordar también que para los mayas la muerte no implicaba el fin, sino que era el inicio de otra vida. Entonces, por eso es que uno generalmente encuentra vasijas, o sea, las ofrendas en un entierro, no solamente son vasijas, sino que también en este caso, pues fue la máscara, que seguramente fue la máscara que portaba este gobernante en vida y que tuvo que depositarse junto con él para que pudiera seguir utilizando en su viaje al más allá, pero pues de manera así matada, ¿no? Así como se encontraba él, en las condiciones en las que se encontraba él.
en sí, porque bueno, quizá pudiéramos imaginar que la traía puesta, ¿no? Como muchos, por ejemplo, en el caso de Egipto, ¿no? Donde vemos estos Ajá, ataúdes, donde viene igualmente representado, como usted decía, son sus características físicas, sí, sí, eran las ajá, fotografías cuando no había Facebook, ¿verdad? Entonces, ajá, eran sí, las fotos que podían dejar el retrato, que podían dejar de sus gobernantes. Y esto que comentaba de las diferencias, por ejemplo, entre a lo mejor alguna tumba en Palenque, ¿no? Como el caso de Pacal y otros, que vemos ahí unas exactamente, sí, lajas, pues lápida, bien, sí, la ¿no? lápida, ujú, y la lápida y la cámara, no, ese es de lujo, Tallada, sí. pintada, y O como la mujer, la reina roja, la de roja, ¿no? Palenque, también las paredes pintadas. En Guatemala se han encontrado igual muchos entierros con cámaras muy bonitas y las ofrendas no han sido tan espectaculares, por lo menos en cuanto al, si hablamos de la máscara de Jada, no han sido de la calidad con la que se encontró en Calakmul. Entonces aquí sí hay muchas cosas en Preguntas. las que uno puede pensar, sí, rituales eh, post funerarios, o sea, después de la muerte, que se puedan haber hecho rituales en los que se sacaron al entierro, bueno, al sujeto, y ahí seguramente perdió la relación anatómica, tampoco se encontró el cráneo. Eso nos habla también de una decapitación, pero no sabemos si fue depositado originalmente así o fue como resultado de un ritual post-mortem, o sea, y mucho tiempo, mucho después. Pues, O sea, ajá. Entonces ah, son sí. cosas que siempre quedan así como un interrogante. Sí, y que bueno, tendría que explicarse, por ejemplo, en este caso, como bien decía, si pertenece al periodo pues clásico tardío, que bueno, ya venga notándose esta decadencia, ¿no? A Sí. otros entierros Ujú. pues más así del clásico temprano, donde podamos entonces sí ver estas grandes riquezas y muros pintados y demás, a ya lo que sucedió después, ¿no? Hacia el año 1000, donde ya pues prácticamente ya no se pintaba, no se hacía glifos, no se ponía. Exactamente, exactamente todo eso, bueno, para empezar, creo que si pudiéramos identificar a este gobernante, el nombre de este gobernante, ya tendríamos demasiado, porque ahí podríamos más o menos ver si esta máscara a lo mejor le perteneció a otro y como proceso de un ritual llegó a esa tumba. O sea, siempre son datos que quedan en el aire. Uno, como arqueóloga, pues hace su interpretación, la interpretación de lo que pudo haber sucedido de acuerdo a los materiales, ¿no? que se encuentran. Aquí sucedió que pues la máscara y todas las, en conjunto con toda su ofrenda, pues sí, es muy opuesto a la calidad de la cerámica con la calidad de la máscara, del jade. Y ni siquiera la máscara de la estructura 3 que fue del periodo clásico, se compara con la de esta máscara. Entonces estamos hablando de que la calidad del jade superó en todo caso a los de los mismos materiales del periodo clásico, de las máscaras elaboradas en el periodo clásico. Eso es lo que no sabemos. La fechamos de acuerdo a la Se gastaron cerámica. todo, se Sí, gastaron todo en la máscara. entonces esos digo, son datos que todavía quedan por definir, pero nos faltaría en todo caso más información, más Claro, evidencias materiales para poder corroborar lo que en un momento dado uno puede imaginar. La información que existe ahorita hasta el momento es lo que se sabe. También ya, este entierro se encontró que fue envuelto en petate, se encontraron restos de petate. Y debajo del petate se encontraron restos de una semilla carbonizada que se identificó como una especie de frijol. Entonces, todo eso sabemos de ese ritual porque tenemos las evidencias, que fue un bulto mortuorio y además los restos que se conservan aún
en el Laboratorio de Arqueología del Centro de Investigaciones Históricas Sociales, tienen residuos de resina. O sea que el bulto se embadurnó con una resina y fue colocado sobre una cama de semillas. Y además, no solo sobre una cama de semillas, sino sobre estos platos que vemos, algunos de los platos que vemos exhibidos en este museo. Los platos igual estaban fragmentados. Entonces, también estaban rotos intencionalmente, igual que la máscara, pero estos platos se encontraron por debajo del individuo. Entonces fueron colocados, sobre estos platos se colocaron a este individuo en bulto mortuorio. Entonces, digo, sabemos todo esto por las evidencias que encontramos en esta cámara funeraria. Y que también no es exclusivo de Calakmul, sino que también estas prácticas funerarias también se han reportado en otros sitios, entonces forman parte de las prácticas de los mayas, funerarias de los mayas. Sí, bien. Entonces, salvo información que se haya perdido por cuestiones de la mala calidad, como mencionaba, de los materiales, ¿no? Que, bueno, lamentablemente, pues, habrán borrado en el tiempo, pero, pues, también quizás hace falta algunos descubrimientos más, entonces, pues, ojalá tengamos por aquí a futuros arqueólogos que se dediquen a trabajar esto, ¿no? Que también, bueno, se ponga un poquito de empeño en conocer un poquito más acerca de nuestras culturas, de nuestras raíces, que como comentábamos, pues siguen vivas, ¿no? Muchas de estas costumbres y demás persisten, aunque utilicemos otros materiales, o el caso que mencionaba también en otro en vivo, acerca de por ejemplo, las tinturas que se siguen utilizando al día de hoy en comunidades de aquí del estado, por estos mayas en sus trabajos. Entonces, finalmente no es algo que vayamos a perder, ¿no? Sino al contrario, es algo que estamos ganando, que estamos ganando mucho. Les comentaba al inicio, los visitantes extranjeros que vienen exclusivamente a ver estos materiales, estos restos, a conocer acerca de nuestra cultura. Entonces, bueno, es importante que pues también nosotros nos pongamos a trabajar un poquito en ello y que hayan futuros arqueólogos aquí que puedan continuar con esos trabajos, ¿no? Ahora que también la tecnología avanza y demás, pues bueno, podamos tener ahí algún dato. Sí. Agradeciendo nuevamente a la doctora Rosario por su tiempo, por toda su aportación y conocimiento que podamos obtener y que no sea la última vez, ¿no? También ahí queda la invitación a seguir hablando porque ella tiene muchos descubrimientos más de los que hablarnos, por ahí también, de otras zonas arqueológicas, los trabajos que ha hecho en Ospemul, también por ahí en Etzna, si no mal tengo el dato. También. Entonces, bueno, que continuemos hablando de todos estos temas tan interesantes y les repito, si tienen más dudas, pues pueden también dejárnoslo en comentarios y se los hacemos llegar a la doctora. Entonces, pues muchas gracias y vamos a dejarlo por aquí hasta ahora. Ok, no, pues gracias de nuevo a ti y cuando gusten, encantada de seguir platicando. Hasta luego.